Hola amigos, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga grandemente y poderosamente. Bienvenidos a un nuevo video para gloria de Dios. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, sobre el matrimonio cristiano, amén. Lo importante que es la unión entre un hombre y una mujer delante de Dios, amén. Para eso vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a ir a la Santa Escritura, al libro de Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Acá nos detenemos y podemos ver que la palabra dice que Dios creó varón y hembra, que así los creó el Señor, que la unión delante de Dios matrimonial tiene que ser entre un hombre y una mujer. Varón y hembra dice la palabra que Dios los creó. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como podemos ver, hermanos, la palabra manda que el cristiano cuando se une en matrimonio, tanto la mujer como el hombre, deben dejar la casa paterna, dejar la casa de sus padres y formar su propia familia. La palabra dice que debemos dejar la casa de los padres y unirnos con nuestra mujer o con nuestro marido y automáticamente pasamos a ser una sola carne, porque muchas veces no podemos educar y corregir a nuestros hijos de acuerdo a la forma que nosotros creemos, y más si nuestros suegros son personas que conversan mucho más. Pero la palabra manda que cuando nosotros nos casamos debemos buscar nuestro propio hogar porque somos una sola carne con esa persona. Sigue diciendo la palabra de Dios, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como podemos ver, hermanos, dice la palabra que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Como podemos ver, hay muchas personas, matrimonios que no logran consolidarse, que fracasan rápidamente por no tener a Dios, por no conocer de la palabra de Dios, por no seguir los pasos que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Pero la palabra es bien clara y dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero a causa de la ignorancia o a causa de ignorar la palabra de Dios o a causa de no entender, de no preocuparse por aprender de la palabra de Dios, los matrimonios hoy por hoy fracasan estrepitosamente, de una manera rotunda. Podemos ver que no permanecen quizás un año, 2 años casados, que ya luego se vuelven a separar. Eso es porque no siguen lo que nuestro Señor ha establecido. Amén. Y como podemos ver, hermanos, es muy importante el matrimonio delante de Dios. Y ustedes me dirán por qué es importante delante de Dios el matrimonio. Y podemos ver en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que dice la palabra de Dios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Acá podemos ver, hermanos, que la fornicación, que el adulterio no es de Dios. Por eso la palabra dice que cuando uno se casa, mujer y hombre, pasan a ser una sola carne, no de una sola mujer, de un solo hombre, una sola carne. Eso habla de que está Dios en contra del adulterio, en contra de la fornicación, porque cuando la persona no contrae matrimonio, está fornicando. Aún sea tu pareja, aún vos le seas fiel y convivas con él o con ella, si no están casados, delante de Dios son fornicarios. Y los fornicarios no tienen lugar en el reino de los cielos. Entonces, dice la palabra que es honroso para todos el matrimonio, porque a los fornicarios y a los adúlteros
los juzgará Dios. Porque el mismo Pablo, hermanos, decía que mejor sería que todos fuésemos como él. Pablo tenía el don de continencia, eh, pero a causa de que no todos somos como él, la palabra en Primera de Corintios dice, en Primera de Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, de aguantarse, de no tentarse, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, dice la palabra de Dios. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Acá la palabra de Dios está diciendo lo importante que es que no se separen. Acá la palabra está diciendo que es importante casarse que estar quemándose. Entonces, nuevamente nos confirma la palabra de Dios que Dios asenta el matrimonio, que el matrimonio es agradable, es honroso delante de Dios y que debemos permanecer con esa persona que Dios nos unió. Que pueda haber luchas, que pueda haber problemas, que pueda haber discusiones, pero siempre llevarlo a la oración y siempre tratar de que el Señor sea el que que esté bendiciendo ese matrimonio, que sea el Señor el que esté restaurando, que sea Dios el que esté uniendo ese matrimonio, porque lo que Dios no une no perdura, no resiste. Ahora bien, la palabra manda que debemos nosotros casarnos con personas cristianas por una razón obvia. La persona que no tiene a Dios va a poner piedras en tu camino. Es una persona que no te va a invitar a orar, que quizás te va a cuestionar cuando vayas a la iglesia. Una persona que quizás no va a entender actitudes tuyas porque dice la palabra que para el mundo nosotros somos locos, pero los que creemos sabemos que el Evangelio es poder de Dios. Pero si estás casado con una persona mundana, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Acá la palabra de Dios dice que si estás casado con una persona, tanto hombre como mujer, con una persona del mundo, que no te separes, que la bendición tuya va a llegarle a él y que vuestros hijos dice que no van a ser inmundos, sino que van a ser santos. Entonces, lo importante que es la palabra de Dios diciendo que aun si estás casado con un incrédulo, que no te separes, que la bendición tuya que Dios tiene para ti le va a llegar a él y que tus hijos, dice la palabra, no van a ser inmundos, sino que van a ser santos. Pero ahora bien, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros ya no somos esclavos. Esto quiere decir, hermano, que si la otra persona hace todo lo posible por separarse, hace todo lo posible por dejarte, buscando pleito, buscando conflictos, o simplemente te lo dice, vos no estás en servidumbre, vos no tenés que ser esclavo de nadie. Ahí sí podés separarte de esa persona. Pero si esta persona mundana quiere permanecer con vos casado, quédate con él, no te separes. Dios obrará, Dios no te dejará. Dice que Él no nos va a desamparar y que tu bendición le va a llegar a Él y que tus hijos, dice la palabra de Dios, que no van a ser inmundos, sino que van a ser santos. Por eso es importante, hermanos, conocer que
el Señor manda que el cristiano se case, que el fornicario no tiene lugar en el reino de los cielos, que el hombre y la mujer cuando se unan pasan a ser una sola carne y deben dejar la casa de sus padres y armar su propia familia. Y que si estás con un incrédulo, no lo dejes. Dios va a bendecirte a vos y a él y a tus hijos. Pero si esa persona no te quiere, si esa persona no te hace feliz, si esa persona hace lo imposible porque su matrimonio se termine, sepárate. La palabra de Dios dice que nosotros no estamos llamados a servidumbre, nosotros somos libres. Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. En la cruz, Cristo pagó un precio muy alto por vos y por mí. Espero le haya sido de mucha bendición este video, hermanos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones en tu vida y en tu matrimonio. Y si te gustó, podemos hacer una segunda parte. Amén. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús.